Ahora ¿estamos al aire? Vamos a seguir con nuestro tema. Estamos estudiando el libro de Pedro, ¿verdad? La primera carta, la primera epístola del apóstol Pedro. Y vimos la semana pasada sobre este capítulo 1. Leímos del versículo 1 hasta el 12. Y estuvimos viendo cómo Pedro declara fe, declara el amor que tenían los profetas que trabajaban para Dios, y que sin embargo, aún con todo este grande amor y toda esta fe, esa confianza que tenían tan fuerte, nunca vieron, según el apóstol Pedro, las profecías que ellos habían profetizado acerca de la salvación de sus vidas, de acuerdo al pensamiento de Dios. Porque el pensamiento humano pues siempre es tan raquítico, siempre es tan corto, que nosotros nada más pensamos, si pensamos en riqueza, ¿en qué pensamos? En oro y plata. Si pensamos, ¿verdad?, en promesas, pensamos en promesas de finanza, de buena salud. Si pensamos en salvación, pensamos que nos salve de problemas, que nos salve de enfermedades. Sin embargo, lo que Dios hablaba sobre salvación era mucho más. Sí incluye todo lo que acabo de mencionar, pero hay mucho más que la salvación de una enfermedad, que la salvación de un problema. Es la salvación de nuestra vida, la salvación eterna, cosa que los profetas no vieron, dice Pedro, ¿verdad? Sin embargo, lo creyeron y lo esperaron, dice, y se gozaron, amén, de ver las cosas que Dios iba a hacer, aunque no fueran en su tiempo. Esto es lo que narra la primera parte de Pedro. Y vimos nosotros cómo nos enseña la palabra de Dios. Ahora en esta porción que vamos a tomar del capítulo 1, del versículo 13 en adelante, vamos a ver cómo también Pedro ahora nos enseña que a nosotros también nos toca actuar así como los apóstoles actuaron, con fe, con confianza, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que puede que no sean en nuestros días, pero nosotros esperamos el retorno o la venida del Señor Jesucristo. Los profetas, dice Pedro, lo esperaron para traer salvación, y ahora nosotros lo esperamos también para completar la salvación, porque todavía falta, amén. De acuerdo a la palabra de Dios, somos salvos, pero todavía falta la culminación, que es el sello completo, la culminación completa, cuando Jesucristo retorne a la tierra. Y este es el mensaje que hoy nos trae Pedro en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 13. Vamos a leer, 13. Vamos a leer la siguiente parte que corresponde al estudio de hoy, que dice, hasta el versículo 15, vamos a leer del 13. Por tanto, ceñid los lomos, en otras palabras, así como ellos se perseveraron, ellos se fortalecieron, ellos esperaron, dice, ahora también vosotros, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y luego dice 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Así que ahora Pedro continúa el tema que introdujo hablando de los profetas y su forma de vivir, como un ejemplo para nosotros, en este caso para sus oyentes de Pedro, o para los que leyeron su carta, pero que también es una enseñanza para nosotros, porque Cristo aún no ha venido. Amén. ¿Cuántos esperamos la venida del Señor? Y oramos, ¿verdad? Ven, Señor Jesús. Inclusive le pedimos, Señor, ya ven, porque esto está muy caótico. Bueno, desde tiempos atrás han estado orando los santos del Señor que ya venga Dios, porque esto está muy caótico. Pero Dios tiene sus planes, y el mensaje de Pedro es aprender a que aunque pasen
cientos y cientos de años, Dios nunca olvida sus promesas. Amén. Y ahora la pregunta es, ¿y ustedes? ¿Y ustedes, hijos del Señor, seguidores de Dios? Bueno, pues así como los profetas esperaron sin ver, decíamos el mensaje o la enseñanza de Pedro de la semana pasada, porque sus vidas no eran largas, amén, se nos acaban los años y no alcanzamos a los planes de Dios que son tan largos, ¿verdad? Que muchas veces los planes de Dios vienen de 500 años, de 1000 años, ya pasaron 2000 años y todavía no llega el cumplimiento del plan de Dios, porque Él tiene sus planes, pero nuestra vida no es tan larga, así que nos vamos a morir muchas veces antes de ver la promesa de Dios cumplida. Pero mantenemos, o el mensaje de Pedro es manteniendo nuestra fe. Amén. Algo con lo cual vamos a tener que navegar. Y Pedro lo dice muy claro, es nuestros pensamientos. Amén. Porque si esta cabeza empieza a divariar y empieza a pensar y empieza a analizar mal, entonces vamos a tener muchos problemas. Y nuestra vida va a empezar a dudar de los proyectos, de los planes genuinos, verdaderos de Dios. Dice el 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué le está diciendo Dios a usted aquí hoy? Adelante. Acuérdese que esto es un estudio, no es un mensaje, no es una predicación. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios hoy? Por tanto, o sea, así como aquellos hicieron lo que pasaron, sufrieron lo que sufrieron, sin ver, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué le dice la palabra de Dios? Nada. ¿Mande? Es mucho. Hay un momento cuando uno está estudiando, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios, otros versos, ciñete como varón valiente o levántate y ciñete. Es una expresión donde se está preparando uno para hacer un esfuerzo, se está preparando para algo. Y la manera de hacer ese esfuerzo es, ciñéndose es protección para uno, es protección, es seguridad y el entendimiento. Ese es otro problema, de que muchas veces nuestro entendimiento está chiquito, pero aunque sea chiquito así hay que seguirlo, hay que asegurarlo para el esfuerzo que se va a hacer, para lo que se va a trabajar. Muchas veces decimos, no, pues es que yo no estudié mucho, con lo poquito que entienda uno, con lo poquito, pues trata de que ese poquito sea encauzado de una manera que vaya centrado, que vaya bien, que vaya protegido, ¿no? Lo poquito que uno tiene. Si estamos escasos de entendimiento, pues ya la Biblia dice, hay que pedirle al Señor. Pero la verdad, lo que estamos viendo, como dice nuestro hermano aquí, es que va a haber trabajo, que va a haber esfuerzo. Y Pedro lo que nos dice es, prepárense. Porque no nada más es decir, oh sí los profetas, oh yo quisiera ser como Elías, oh yo quisiera ser como Eliseo, yo quisiera tener esa visión de Ezequiel, de Daniel. Todo el mundo quiere ser como Daniel, todo el mundo, pero a la hora de enfrentar los problemas que enfrentó Daniel, pues ya no quieren. Los problemas que enfrentó Elías, amén. Para eso necesitamos, según Pedro, y en otras palabras, según el Espíritu Santo que dictó todas estas cosas, ¿qué? Ceñir nuestro entendimiento. Quiere decir, va a haber conflictos. ¿Para qué? Para atacar nuestra fe. Amén.
para que no hagamos lo que queremos hacer, para que no confiemos como debemos confiar en Dios, porque según nosotros queremos las cosas ya, y según Dios que es eterno, pues hermano, sus planes de Él, pues, si Él planeara conforme a mi vida de 80 años, si a luchas voy con los 56 que llevo, imagínense que Dios va a actuar de acuerdo a mi edad. Dios es eterno, Dios actúa y sus planes son enormes muchas veces. Entonces dice Pedro, empiecen a pensar que ahora, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a reventar, hermano. Decía nuestro hermano, cuando habla de ceñir es porque va a haber esfuerzo, va a haber trabajo. Ciñamos nuestro entendimiento, que no tengamos un entendimiento tan aguado, que no seamos tan así, como dice la palabra de Dios, llevados por cualquier viento, como una nube sin agua. Por cualquier cosa viene y ya nos lleva para allá. Y ahora no, pues resulta que siempre no. Ya oí algo nuevo, ahora voy para acá. No, pues ahora cambiaron los vientos, ahora voy para acá. Dice, no, así no es el modo de vivir de un cristiano. No podemos ser como nubes sin agua. En otras palabras, ciñan su entendimiento. Si van a decidir o vamos a decidir servir a Dios, bueno, vamos a decidir servir a Dios. Vamos a decidir creerle a Dios, vamos a decidir creerle a Dios. Pero no es fácil nada más así, sino vamos a tener que tener muchos problemas porque va a haber mucho conflicto. Hay muchas cosas que parecen razonables, que parecen lógicas, ¿verdad? ¿Cuándo lo veíamos eso? El domingo pasado. Hablábamos un poco sobre la lógica y el razonamiento. Muchas veces Dios actúa y según nosotros ya no es lógico que actúe Dios, ya no es razonable. Pero a Dios eso no le detiene, no le afecta. Que si es razonable o no es razonable. ¿De quién hablábamos? De Abraham, ¿verdad? Ya no era razonable que a tanta edad tuviera un hijo, ya estaban viejos los dos. Pero Dios tenía una promesa que tenía que cumplir. Y no importa qué edad. Amén. Ya no había lógica, porque era ilógico que a esa edad tuvieran hijos. Bueno, pues Dios rompió con lógicas y con razones. Entonces, el tema de hoy, Pedro en su carta nos enseña que tengamos cuidado con nuestra mente. Nuestra mente nos va a destruir o también nos va a ayudar si nosotros la ceñimos. Amén. ¿Algún comentario extra, hermanos? Va a haber mucho ataque, hermanos. Esto nos habla de mucho ataque. Esto nos habla de muchos problemas. No es fácil que usted va a decir, oh, yo quiero ser una buena jovencita para Cristo Jesús y yo voy a servir a Dios. Oh, yo voy a ser un buen esposo en Cristo Jesús, una buena esposa, un buen abuelo, o un buen viejo, o un buen joven. No, hermano, no es tan fácil. Ciña su entendimiento. Amén. Ciña su entendimiento, porque de que va a recibir ataques, va a recibir ataques. Vamos a recibir ataques muy fuertes, pero dice la palabra de Dios, ciñe sus lomos del entendimiento. Amén, hermanos. Sed sobrios. Amén. Despiertos. Entendidos. Sobriedad. Equilibrio. Dice, y esperad por completo. Esperad por completo. O sea, totalmente espera en la gracia que se os traerá. Estamos hablando del futuro. Aún no tenemos todo. Amén. Aún no tenemos todo. Todavía tenemos muchas cosas y que esperar en cuanto a nuestra salvación también. Dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y aquí otra vez, cíñete para que puedas, así como los profetas antiguamente, confiar y esperar en las promesas de Dios que nunca vieron, porque ya estaban muertos, pero bendito el nombre de Dios que dice que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán. Amén. Y los que vivimos, dice Pablo, seremos transformados.
Amén, hermanos. En otras palabras, al final todos veremos esta gracia preciosa en Cristo Jesús. Hayamos muerto o estemos vivos. Pero Dios nos pide que seamos fieles, que creamos en las promesas de Dios, porque fiel es el que lo prometió. Comentarios. Ninguno. Creo que puedo añadir o comentar, ¿verdad? No hacer un comentario. Es que cada cristiano, cada hijo de Dios, Dios tiene que trabajar Dios con él. La esposa, los hijos y los padres que siguen al Señor, pues todo decir, bueno, mi papá es esto, mi papá es aquello, porque yo lo decía, mi papá es el ministro, y bueno, pero llega el tiempo en que eso no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver con tu vida espiritual, con relación Individual de... Entonces llega el tiempo de que Dios tiene que trabajar contigo personalmente, tiene que trabajar como su hijo, ¿verdad? Como hijo. Entonces es ahí donde uno tiene que tener esa flexibilidad, digo yo, de espíritu de carácter, para ir aprendiendo las diferentes etapas en las que Dios lo va uno llevando, y pueda uno fortalecerse en el Señor y aprender a dar esas decisiones que no lo hundan a uno, porque por sí los problemas ya lo hunden, ¿verdad? Pero si uno no tiene ese buen entendimiento, esa sobriedad, simplemente Segundo y ya no sale ya. Fango le manotea a uno y más le manotea, Más se hunde. va para abajo, pero porque nuestro entendimiento no está sobrio muchas veces. Ahora, la sobriedad pues no viene de la noche a la mañana. Eso nadie es sobrio de la noche a la mañana. Pero ahí entra nadie es sobrio de la noche a la mañana, pero ahí entra el consejo que hay que estar preparados para que podamos ser sobrios. ¿Cuál? Ceñid vuestro entendimiento. Amén. Gracias, hermano. Ceñid vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque es verdad, todo se va adquiriendo paso a paso en nuestra vida, pero hay una decisión, ya tenemos esa decisión firme de poder mantener nuestra mentalidad en Cristo Jesús. Y hay una cita que me gusta bastante en mi vida espiritual cuando me siento tambaleado en muchas cosas, donde la Biblia, ahorita no la tengo en la mente completamente, pero donde dice la Escritura, dice que es sintetizar, pero la palabra es otra, reducid, la traducción es reducid a vuestras mentes a aquel que os salvó. En otras palabras, es como ceñirnos de lo principal, lo básico, lo importante en nuestra vida, nuestra decisión de creerle a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que ir aprendiendo poco a poco la sobriedad y ir fortaleciendo nuestra fe en esa esperanza de esperar siempre en Dios. Luego dice la palabra de Dios más adelante, el 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. En otras palabras, la invitación a nuestras vidas dice, como hijos obedientes, vamos a seguir nuestra mentalidad, vamos a ser sobrios, vamos a esperar por completo en la gracia que se nos va a traer, pero ahora nos dice Pedro, pero como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías. La palabra conformar no es de conformismo, ¿verdad? De me conformo con, no. Conformar viene siendo como meterse a un molde, agarrar la figura, agarrar la forma. ¿De quién, en otras palabras? Del mundo. Los deseos que antes teníamos. Nosotros tenemos que cambiar de molde, porque ahora nosotros no estamos conformes al molde
del mundo, ni las filosofías del mundo, ni de la carne, para vivir conforme, hacernos a la figura o a la forma de ello, sino ahora estamos nosotros como nueva criatura, estamos en Cristo Jesús. Y debemos ir creciendo en Cristo Jesús. Y esto nos lleva a ir conformándonos. En otras maneras, el molde para nosotros ahora es Cristo Jesús. Y Pedro nos indica hoy que, como otro punto, que como hijos obedientes, no nos conformemos a la manera antigua en que nosotros vivíamos. Dice que antes vivíamos una vida de ignorancia. Dice, estando en vuestra ignorancia. Y ahora sepan que la ignorancia se puede manifestar en dos maneras. Ignorancia porque ignoras las cosas, porque te falta educación, porque te falta conocimiento y haces cosas por ignorancia. Y también la otra, que haces cosas por ignorancia, que quiere decir que tú voluntariamente decides ignorar algo. Así que son dos maneras de poder entender la ignorancia. Se la repito. Una voluntaria, la otra involuntaria. Involuntaria porque no conoces, no sabes, te falta educación, te falta conocimiento, no sabías. Pero la otra es muy dentro de tu conocimiento, es muy voluntaria, porque tú decides por ti mismo ignorar aquella ley, aquel consejo, aquella palabra, aquella forma de vida que Dios nos da. Entonces la palabra de Dios nos dice que antes nosotros vivíamos en ignorancia. Ahora, ¿dónde vivimos? ¿En qué vivimos? En una nueva manera de vivir. Así que dentro de nosotros no cabe pretender ignorar, que no nos interesa estudiar. Por eso nos gusta estudiar la palabra de Dios. Por eso venimos a los estudios bíblicos. Por eso estamos deseosos de aprender la palabra de Dios, porque no queremos ignorar, porque ya no vivimos en un estado donde ignorar es parte de nuestra vida. Mejor que no sepa, para que así ojos que no ven, corazón que no siente. No, hermanos, aquí no estamos con ojos que no ven, corazón que no siente. Aquí nosotros estamos conscientes de que es mejor saber las cosas para evitar cometer equivocaciones en nuestras vidas. Y la otra es, a mí no me importan las cosas que pasan. Mientras a mí no me toque, a mí no me interesa. O sea, tú ignoras voluntariamente. No, aquí no estamos en ese estilo de vida. Aquí la palabra de Dios nos enseña que nos debemos amar, que es lo que sigue más adelante. Habla de amor los unos por los otros, de cuidado, de todas estas cosas. En otras palabras, no podemos ignorar en ninguna de estas dos maneras de utilizar la ignorancia. Y dice la palabra de Dios que antes nosotros vivíamos en nuestra ignorancia. Dice que ahora somos llamados para ser santos, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santos. Santo es una manera de vivir, hermanos. Santo no es que tú tengas aureolas y que no hagas nada malo, que tú todo lo haces bien hechecito, o que necesitas morirte para que alguien diga que después de que te moriste, hiciste un milagro, hiciste aquello, 500 años después, que ya nadie sabe nada de ti, ahora sí digan que eres santo. No, eso no es ser santo. Santo es una manera de vivir. Es una manera, santo se puede utilizar como consagrado, como algo sagrado. Tú eres algo sagrado para Dios, o tú eres consagrado para Dios. Por eso que Dios se llama santo. Es mucha diferencia a la manera de nosotros de pensar de un santo. Muchas veces nosotros queremos pensar de un santo como alguien que nunca hace nada equivocado, que nunca hace nada mal, que ya se murió para poder ser llamado santo, o que hizo milagros. No, tú no necesitas hacer milagros, ni necesitas morirte para después ser llamado santo. Tú debes de entender que tú eres llamado por Dios santo. Sed pues vosotros santos. Y eso no es cuando te mueres, es cuando estás vivo. Amén. Entonces es fácil decir, no, pues cuando me muera entonces. No, hermanos, no. Dios nos llama hoy a ser santos. Entonces, ¿a qué nos llamó? En otras palabras, entiéndalo de otra manera, a consagrarnos. ¿Qué es? Que tú te consagres. ¿Entendemos consagrarnos a Dios?
consagrarnos a Dios y no al mundo, consagrarnos a lo santo, a la vida de Dios y no a lo carnal. Eso es ser santo, eso es ser llamado santo. ¿Comentarios? Es una manera, por ejemplo, de decir, o una característica de pureza ritual. Santo es una característica de pureza ritual o moral. ¿De qué estamos hablando? Que como tú eres una persona santa, tú eres una persona consagrada a Dios, está hablándose de una característica de pureza ritual. Solamente los santos se puede acercar a Dios. Y dice la palabra de Dios, entrad confiadamente, amén, al trono de la gracia. Entonces lo que habla de santidad está hablando de que Dios te da a ti la bendición de poder acercarte a Él. En otras palabras, ritualmente estás limpio. ¿Para qué se limpiaba el pueblo de Israel? ¿Para qué se purificaba? ¿Para qué las ceremonias de purificación? Lavarse tanto las manos como su cuerpo antes de presentarse al templo. Tenían que estar limpios antes de ir al templo, no tocar cosas sucias. En otras palabras, estaban preparando ritualmente para ir a adorar a Dios. Hoy como a la gente como que le vale, ¿verdad? Venir a adorar a Dios, como sea, y ya está, nomás con que estés en la casa de Dios. No, sí está bueno que lleguen a la casa de Dios, pero hay que tener ganas, hay que tener deseo de por lo menos venir a presentarse delante de Dios con deseos. Bueno, antes parte del ritual era purificarse, lavarse, limpiarse, y eso hablaba de prepararse ritualmente, estar santo ritualmente para adorar. La otra parte era la santidad, era la característica de una pureza moral. En otras palabras, en línea hacia arriba, lo ritual limpio para adorar, y en línea hacia los demás, moralmente también, ¿verdad? Lo moral, lo correcto, lo bueno para con todas las demás personas. Una vida moral, pues ahí entraba no robar, no desear la mujer del prójimo o lo ajeno, ¿verdad? Lo que no era nuestro. Cosas, todos los 10 mandamientos que entraban en cuanto, o aparte de los 10 mandamientos que entraban en cuanto a lo moral para con la vida de los demás. En otras palabras, ese es el estilo de vida que Pedro está requiriendo de los que somos hijos obedientes. Amén. Comentarios o preguntas, algo que no expliqué bien. Lea su Biblia y cheque los versículos que estamos leyendo. ¿Estamos bien? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Toda vuestra manera de vivir. En otras palabras, otra vez, lo mismo que habla de esperar por completo en la gracia de Dios, aquí Pedro dice ahora, toda vuestra manera de vivir. Vamos a ser santos. ¿Por qué? Somos hijos de Dios. Dice, está escrito, sed santos porque yo soy santo. Ahora, vamos al segundo punto. Nosotros, de acuerdo a Pablo, nosotros somos peregrinos. Ando confundiendo a Pablo. Pedro, hermanos, ¿qué estoy haciendo? De acuerdo a Pedro, nosotros somos peregrinos y estamos peregrinando y debemos de aprender a peregrinar. Y un peregrino no es una persona que está estable, ¿verdad? Un peregrino habla de una persona que va a enfrentar diferentes situaciones y que por X y razón se va a mover de un ambiente al otro. Y desde que se acabó el peregrinaje, para nosotros los de la ciudad, los de los pueblos, las personas que estamos viviendo en comunidad, como que ya no estamos muy de acuerdo en la peregrinación porque nacimos dentro de una sociedad en la cual nacemos, morimos y ahí nacieron los nietos, ahí nacieron las familias y ahí enterraron mi ombligo y ahí me van a enterrar a mí. Ya no estamos muy conscientes de lo que es una vida de peregrinaje. Pero era una vida en la cual tú no echabas raíces como para quedarte en ese lugar, porque tú tenías que moverte de acuerdo a la situación. En ese tiempo era por las estaciones del año,
que si eran lugares fríos, que si había calor, que si el agua, que X y Y razón, se tenían que mover por estaciones de años a algún otro lugar. Pastos, si eran ganaderos, sembrar, si se dedicaban al campo. Entonces, había razones. Sin embargo, hoy ya no podemos entender muy bien esto, pero de acuerdo a la palabra de Dios, en cuanto a nuestra vida en Cristo Jesús, seguimos siendo peregrinos. ¿Podrá usted captar eso? Y debemos vivir en temor a Dios. Debemos también, dice Pedro, apreciar el rescate que se pagó por nosotros y permanecer en nuestra fe y la esperanza en Dios. Veamos qué dice Pedro. Que traigo a Pablo muy pegado. Dice el 17. Y si invocamos, primero nos dice que actuemos como hijos obedientes. Y en el versículo 17, ¿qué dice? Y si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿A quién invocas tú como Padre? ¿Quién es tu Padre? Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Invocamos como Padre. Padre. Amén. ¿Lo invocas tú como Padre? Pedro dice, y si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aprendamos, Dios juzga según la obra, decía nuestro hermano hace rato, no de papá, sino la obra de cada uno de nosotros. Amén. Si llamamos a Dios Padre, sepamos que Él juzga las obras de cada uno de nosotros. Nuestras obras son importantes. Nuestras acciones son importantes. Por eso Pedro nos recuerda, ciñan los lomos de su entendimiento, para que no andemos al rato, no, Señor, es que me faltó fe. Ay, Señor, es que estuvo muy difícil la prueba. Ay, es que la tentación estuvo muy fuerte, Señor, y no aguanté la tentación. No. No, dice la palabra de Dios que si Dios no perdonó aquello, dice, menos nos va a perdonar a nosotros después de que hemos desechado, dice, un regalo tan grande, tan precioso, un regalo tan especial que más adelante dice Pedro, no es oro ni es plata, es la sangre, es la vida de Dios mismo por nosotros, y nosotros despreciando eso, diciendo que fue por ignorancia. Amén. Ya no vivimos en la ignorancia. Actuemos conforme a lo correcto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, acuérdense que siempre, a los hijos de Dios, siempre nos va a estar puyando cuando vamos a hacer algo malo. Nada más que nosotros a veces ahí vamos, sabiendo que estamos haciendo mal, y ahí vamos. Por eso es que dice la palabra de Dios que no podemos decir fue por ignorancia o es por ignorancia. Porque antes de hacer cualquier cosa mala, hermanos, pasamos por una escala de acciones, y entre ellas el Espíritu Santo puyándonos y haciéndonos sentir, y hasta se estremece el cuerpo muchas veces, porque sabemos que estamos actuando mal o vamos a actuar mal. Así que no podemos actuar nosotros de esa manera. Si nosotros invocamos a Dios por Padre, sepamos que ese Padre, al que nosotros le llamamos Padre, juzga, dice, a las personas según la obra de cada uno. Así que no hay pretexto de decir, no, Señor, es que mi mujer, no, es que mis hijos, no, es que mi papá, no, es que yo, Señor, pues, ¿qué podía hacer? Dios me va a juzgar. Y a la persona que yo estoy echando la culpa, también Dios la va a juzgar. Amén. También la va a juzgar, pero no me va a justificar a mí mi acción mala por la acción mala de quien yo me quiero cubrir o me quiero cobijar. Yo tengo que actuar conforme a lo correcto, porque yo le estoy llamando Padre, y soy Padre, dice Pedro, hijos obedientes. Amén. Seamos hijos obedientes. Y conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo conducíos en temor. En otras palabras,
conducirnos con reverencia, con respeto, sabiendo que Dios conoce todas las cosas. Y reconozcamos que es un peregrinar. Nuestra vida es un caminar constante, es un pon las tiendas de campaña, estira las cuerdas, pon las estacas, empezamos de nuevo. Es tiempo de levantar estacas, hermano, y ya estaba viendo yo otra vez una serie de nómadas. Es extraordinario, como no lo viví yo, pues no lo podía asimilar, pero cuando vi todo lo que tienen que levantar y toda la tienda de campañas y levantar todo y pues como prefabricado todo, porque donde van a ir van a ocupar los mismos materiales y todo otra vez a volver a trabajar tan duro para poder tener donde pasar el tiempo. Y nosotros luego nos quejamos porque es tiempo de moverse. Entonces, en otras palabras, sepamos que nuestra vida es un peregrinaje, pero que Dios siempre estará con nosotros. Dice: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Ahí entra otra vez lo que dijo Pedro al principio. ¿Se acuerdan del tema pasado? De los profetas que no vieron. Pero dice Pedro, nosotros, en otras palabras, sí lo vimos y pues nos gozamos porque nosotros vimos esas promesas cumplidas. Pero todavía faltan promesas que todavía Dios no ha cumplido y nos enseña que nos mantengamos firmes. Dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, porque Dios le levantó de los muertos. Y vuestra esperanza, en otras palabras, debe ser puesta en Dios, porque tiene todo poder. Ahora, en otras palabras, comprobado. Pedro dice: nosotros tuvimos esa bendición, vimos esta gloria de Dios. Entonces, pues quiero sintetizar lo que leímos. Si Dios es nuestro Padre, debemos conducirnos en temor. Amén. Y acordémonos que somos peregrinos, que nuestra vida a veces es de estar tranquilos y de repente hay movimientos, pero que en todo movimiento Dios siempre va a estar con nosotros. Nunca nos va a abandonar el Señor. También, de acuerdo a Pedro, la vida sin Dios es vana. La vida sin Dios es vana. ¿El valor del mundo cuál es? El oro, la plata. Pero dice Pedro: no con estas cosas. No fue con oro ni con plata que tú fuiste comprado, que tú fuiste rescatado. Amén. ¿De dónde fuiste rescatado? De la vana manera de vivir. Cuando vivías en vuestra ignorancia. Dice: fuiste rescatado con algo mucho más precioso. El pueblo de Dios es rescatado con la misma vida de Dios. Él dio su vida por nosotros. En otras palabras, el precio que se pagó por ti fue un precio bastante elevado. Dios mismo lo tuvo que pagar porque no había nadie que pudiera pagar ese precio. Luego de Pedro aprendimos, y el poder manifestado lo vimos cuando resucitó de entre los muertos. Amén. Y si Él resucitó de los muertos, poderoso es Dios para resucitarnos también a nosotros de entre los muertos. Pero gracias a Dios va a ser para su gloria y para su honra. Por eso dice Dios: como hijos obedientes, guárdense, protejan su vida y sean obedientes. El poder y la gloria de Dios es grande, amados hermanos. Dice el versículo último: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Amados hermanos, la fe y la esperanza debe estar puesta en Dios, porque realmente el poder y la gloria está en Dios.
Nadie tiene poder para resucitar los muertos. Solo Dios. Amén. Y un día dice la palabra de Dios que seremos resucitados. Terminé el estudio. Preguntas, comentarios. Que dijo que estamos en una peregrinación y es cierto, muchas veces uno se acerca a Dios y espera que los siguientes años que le siguen, conforme tú vas creciendo o buscando al Señor, que todo te va a ir bien, que se van a ir acomodando las cosas y el futuro te va a ir bien porque va a sonreírte. estás bien, ¿verdad? Estás con Dios. Mas, sin embargo, como dices, es una peregrinación donde el siguiente movimiento que va a pasar puede que tengas que tener que acomodar donde vas a poner tu camita, que esté un poco un borde ahí. Igual en nuestras vidas pueden pasar cosas que nos desbalancean, pero así es nuestra vida y nada más el confiar en Dios, que Él estará ahí para ayudarnos en cada momento, que nos sientamos que no podemos solos. Tienes que volver a emparejar. Que a lo mejor el lugar que estás ahora era arenoso y el otro lugar donde llegas está todo lleno de piedras, el otro está el agua muy cerca, el otro pues quién sabe cómo esté la situación. En otras palabras, un peregrinar no es fácil, pero recordemos que en todo momento tenemos que aprender a ser agradecidos con lo que tenemos. Y el grave problema de nosotros es que todo el tiempo nos estamos quejando de todo. El otro día veníamos platicando con mi esposa y me venía recordando precisamente el problema que tuvo el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, ¿no? Y se empieza a acordar de las ollas de carne. O sea, se estaba quejando. ¿De qué se está quejando? Pues de que no están las ollas de carne. Es que ya ahí donde estaban ya no había ollas de carne. Era otra situación, otra forma de vivir. Otra manera, ahora tendrían que trabajar de otra manera para poder ellos tener sus ollas de carne. Ya no iban a esperar que les proveyeran las ollas de carne. Amén. Entonces, porque en nuestro peregrinar, o sea, va a haber diferentes situaciones y a veces nosotros somos tan mal agradecidos con Dios que todo el tiempo estamos quejándonos de la situación que estamos viviendo. Y eso viene a destruir nuestra fe y eso es no ceñir nuestras mentes, el entendimiento, como dice Pedro aquí en el capítulo 1, versículo 3, no ceñimos nuestro entendimiento. Ahora somos un pueblo, bueno, queríamos libertad, queríamos ser un pueblo libre, bueno, ya no tenemos a quién nos va a andar mandando y poniendo a hacer ladrillo, pero tampoco tenemos quién nos va a traer las ollas de carne. Si es que las había, ¿verdad? Me imagino que sí, claro que sí, porque pues si eran muchísima gente tenían que ponerles ollas de carne, no era para 2, 3 personas, tenían que hacer algo grande. Cocinan como cocina mi esposa, va siempre así de hoyotas. Hermanos, pero la gran realidad es que tenemos que aprender. Muchas veces vamos a comenzar de nuevo, vamos a acomodar el lugar y vamos a empezar y vamos a estar listos, pero se va a llegar el tiempo de que por X y razón algo pasa en nuestras vidas y otra vez de nuevo, no, es que acuérdate que estás peregrinando, tranquilízate y sea agradecido con el Señor, está contento con lo que tienes. Amén. ¿Algo más? Sí. Amén. Yo quisiera hacer un comentario con respecto a las obras. Cada quien va a dar cuenta de sus obras. Va a ser llamado. Uno de los grandes problemas que tenemos a veces es que no nos gusta o no queremos o no tenemos el cuidado de hacer los cambios necesarios. Cuando no hacemos cambios necesarios, las obras siguen así, nos faltan obras, o las obras están malas, o las obras están chuecas, o seguimos metiéndonos en problemas por lo mismo de la falta de cambios en nuestra vida. Y en eso está también la observación, la flexibilidad, o sea, de detenerse un poco a mirar cómo están mis obras, qué es lo que necesito hacer. Todas esas cosas son importantes porque de otra manera, si no nos detenemos a considerar un poco, entonces nuestras obras pues, siempre irán más a la izquierda que a la derecha, no o sea, más a lo malo, medio mal que a lo bueno y lo mejor. Bueno.
buenas obras y mejores obras. Entonces, ese es algo que muchas veces nosotros los cristianos o las personas no tenemos en consideración, y eso es en todas las áreas, en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Tanto como cristianos, como esposos, como esposas, en todas esas áreas tiene que uno hacer los cambios para poder mejorar las obras, o hacer buenas obras, o hacer, ¿cómo se llama? No ajustes, sino ¿cómo se dice? Correcciones, hacer correcciones. Y con la ayuda de Dios, ¿verdad? Vamos a lograrlo, hermanos. Siempre y cuando nosotros tengamos ese deseo firme de confiar, como dice aquí el apóstol Pedro, confiar plenamente en Dios, estar dejando nuestra confianza en Dios y sabiendo que nosotros queremos serle fiel, que somos llamados a ser santos. Señor, perdóname, tengo que hacer estos ajustes, estos arreglos. ¿Creen que Dios quiere ayudarnos? Yo le aseguro que es el primero en la lista de levantar la mano. Hijo, te estaba esperando, aquí estoy yo para ayudarte. Para eso estoy. Dice la palabra de Dios, no se olvide esta parte que vimos aquí. Dice sabiendo, el 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, en la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Todavía el mundo no existía y Dios ya estaba listo para proveer, porque Él todo lo sabe, proveer el socorro y el auxilio para cada uno de sus hijos. Así que yo le aseguro que si dice, Señor, yo quiero servirte, Señor, ayúdame, mira mi debilidad, Señor, mira mi problema, mira yo tengo que hacer estas correcciones, tengo que corregir esto de mi vida, pero me está dando trabajo. Alguien que levante la mano y me ayude, pues Dios levanta la mano primero y Dios es el primero que va a estar ahí para ayudarnos y socorrernos, porque es su deseo, porque ya lo planeó desde antes de que el mundo existiera. Y no se está refiriendo al mundo de nosotros, los humanos, se está refiriendo a toda la creación y a nosotros incluyéndonos en ello, claro que sí. Dios está dispuesto. Oremos al Padre y pidámosle al Señor, Señor, aquí está mi vida, tú la conoces. Dice aquí que mientras estoy peregrinando, dice que Dios juzga las obras de cada uno. Tú conoces mis obras, Señor, y tú me puedes ayudar a mejorar mis obras, porque todos, sin excepción alguno, mientras estamos pisando esta tierra, estamos necesitados de mejorar nuestras obras. Invito a mis hermanos en internet y nosotros aquí, oremos al Padre. Señor, gracias por esta hermosa carta del apóstol Pedro, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de que podamos tener este escrito en nuestras manos y estemos deseosos de leer para no ignorar, Señor, y pecar por ignorancia, porque no estamos para esto, Señor. Padre, permítenos en el nombre de Cristo Jesús que tu palabra, Señor, reine siempre en nuestras vidas. Que seamos conscientes de la necesidad de cada uno de nosotros de confiar plenamente, Señor Dios, todas nuestras necesidades delante de ti. Tú conoces todo nuestro actuar. Tu palabra nos enseña que tú conoces nuestro sentar, nuestro levantar, nuestro acostarnos, levantarnos. Padre, nuestras salidas, nuestras entradas, tú las conoces todas, Padre. Ayúdanos a vivir, Señor, en santidad como tú quieres que vivamos. En esa pureza ritual en la cual podemos acercarnos al trono de tu gracia a través de Cristo Jesús. En esa pureza para adorarte, para glorificarte, para cantar, orar, para hablar contigo, Señor Dios. En esa pureza, Señor, también de la convivencia entre nosotros, entre familias, entre comunidad, en la iglesia. Padre, también tú exiges nuestra pureza en nuestro trato personal con los demás, en nuestra forma de vivir, de actuar, nuestra pureza moral.
Padre, tú eres quien nos llamó a la santidad y tú tienes todo poder para que cada uno de aquellos que quieran vivir podamos ceñirnos nuestro entendimiento, Señor, y saber que podemos vivir una vida, Padre Santo, que te honre y te glorifique. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu poderosa sangre que vertiste en la cruz del Calvario, para pagar, Señor Dios, en rescate de todos nosotros. Sigue eficiente para el perdón de todo pecador que quiera vivir conforme a tu santa y bendita voluntad. Señor, tú nos haces libres y tú nos haces, Señor, unas nuevas criaturas para ahora conformarnos a la figura, a la forma en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad de vida que nos das. Ahora, Señor, vamos a salir de este lugar y te pedimos tu bendición, tu protección. Guárdanos del mal y permítenos vivir, Señor Dios, bajo tu poderosa presencia. Bendice a mis hermanos que están con nosotros y que van a salir de este lugar. Guárdalos en el camino de todo mal. Prospera sus vidas, Señor. Guarda sus familias y permítenos que este domingo podamos venir con alegría a glorificar tu nombre, a convivir, Señor, contigo y como iglesia, los unos con los otros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Dios los bendiga, amados hermanos. Nos despedimos de nuestros hermanos en internet y también quiero solamente recordarles a ustedes, hermanos,